Compartir su pantalla. De grupo. Correcto. No sale la transmisión. ¿De dónde? Justamente estamos transmitiendo. Tiene que ir el valor, tiene que poner el valor tienes que poner eso de
Muy buenas noches con todos. Quien les saluda es el profesor Miguel Zavala. Hoy continuamos con las transmisiones en vivo de tu grupo de estudio Impulso Uni, y en esta oportunidad vamos a revisar un poquito de química, un poquito de uno de los cursos más queridos por la mayoría, ¿no? Uno de los cursitos en donde a veces se nos hace un poquito complicada el aprendizaje, pero para nada difícil. Es un curso bastante bonito en donde lo que tenemos que, sobre todo, es manejar un poquito de conceptos, un poquito de teoría, y por lo demás es bastante sencilla la resolución de los ejercicios. Recuerden que en el examen de admisión de la uni, química es uno de los cursos en donde más preguntas de teoría tal vez venga. El 80% de las preguntas de química son teóricas, y al menos nosotros aquí en el grupo damos prioridad a eso. Es decir, siempre tratamos los chicos con un esfuerzo teórico, que tengan bien cimentada su teoría, porque eso les va a ayudar a que puedan fácilmente deducir cuáles son las proposiciones correctas cuando nos piden que determinemos cuál es verdadera, cuál es falsa. Y no solamente eso, sino que al momento de plantear los ejercicios no tengamos dificultades, al momento de plantear los problemitas no tengamos esos inconvenientes de dudar cómo plantear, qué cosa aplicar al momento de desarrollar un ejercicio, ¿no? En esta oportunidad vamos a revisar uno de los temas recurrentes en química, que es tal vez la parte final de química inorgánica, que es la parte de electroquímica. Electroquímica es en donde, pues prácticamente tú pones en práctica todo lo que has revisado, todo lo que has desarrollado durante el curso. Electroquímica se presta para que ustedes puedan aplicar todo lo que han ido aprendiendo en el desarrollo del curso. Las preguntas de electroquímica generalmente son problemas de aplicación matemática. Por allí hay algunas preguntas de teoría, pero sobre todo son problemas de aplicación matemática, y sobre todo problemas de la primera parte de electroquímica. Electroquímica consta de dos partes. Electroquímica consta de el estudio de las denominadas celdas electrolíticas y las denominadas celdas galvánicas. En la primera parte, que es celdas electrolíticas, pues la mayoría de los ejercicios que vienen en los exámenes de admisión son justamente aplicación de las leyes que permiten hacer los cálculos dentro de la denominada electrólisis, dentro de las denominadas celdas electrolíticas. A ver, vamos a recordar previamente, vamos a revisar un poquito de teoría antes de que podamos desarrollar por ahí ejercicios que haya venido, un ejercicio que haya venido en un examen de admisión de la uni, para que ustedes vean diferentes formas de cómo resolver el ejercicio. Tal vez la manera clásica, la manera que suelen hacer en todas las demás academias, ¿no? La manera de repente un poco mecánica, ¿no? Te dan una fórmula y aplicas la fórmula y con eso salió. ¿Por qué, profe, se resuelve así? Tú hazlo así porque así sale. Y no te dicen por qué es que estás aplicando tal cual fórmula. Vamos a ver también la manera de desarrollar tal vez el mismo ejercicio, pero aplicando las definiciones. Importante que sepamos las definiciones. Si tú manejas la definición, a veces no hay necesidad tanto de las fórmulas. Con la definición tú puedes plantear el ejercicio y resolverlo. Pero en Impulso te damos la oportunidad de que tú aprendas un poquito más, de que tú razones el problema y apliques tus conocimientos, ¿no? Saben que en el examen de admisión tenemos que ser rápidos. En el examen de admisión tenemos que desarrollar los ejercicios en el menor tiempo posible, pero de la manera más segura. Entonces, vamos a ver también
forma de cómo poder desarrollar tal vez el ejercicio sin aplicar las fórmulas, pero de una manera práctica y de repente de una manera que no te permita equivocarte, aplicando tus conocimientos, lógicamente, ¿no? A ver, vamos a recordar un poquito, como les digo, de teoría. Electroquímica, como les comentaba, es tal vez la última parte de química inorgánica. Es la parte de la química que relaciona los fenómenos eléctricos con los fenómenos químicos, si recuerdan un poquito. Hay procesos en donde haciendo uso de la corriente eléctrica provocan reacciones químicas que obviamente no son espontáneas. Esos procesos en donde se hace uso de la corriente eléctrica para generar una reacción química que no es espontánea, pues esos procesos se conocen con el nombre de procesos electrolíticos. Y el primero en observar este proceso fue el señor Michael Faraday, allá por el año de 1833. Pero así como hay procesos en donde se requiere de la corriente eléctrica para generar una reacción química, también hay procesos químicos espontáneos, reacciones químicas espontáneas, reacciones químicas del tipo redox. Uy, ¿recordarás eso? Redox, ¿no? El término redox, no sé si lo recuerdas, redox viene de la fusión de dos palabritas, ¿no? Reducción y de la palabrita oxidación. Procesos simultáneos que se dan en una reacción química, en una reacción del tipo redox. Pues, chicos, hay procesos en donde de manera simultánea ocurren estos fenómenos de la reducción y la oxidación, trayendo como consecuencia la generación de corriente eléctrica. Los procesos redox se caracterizan porque hay transferencia de electrones, hay un flujo de electrones, hay una corriente de electrones. O sea, estos procesos redox espontáneos generan corriente eléctrica. ¿Dónde se llevan a cabo estos procesos redox espontáneos? Pues estos procesos redox espontáneos se llevan a cabo en las denominadas celdas galvánicas, llamadas así, celdas galvánicas o celdas voltaicas, llamadas así en honor a un médico italiano, Luigi Galvani, quien observa por primera vez que él estaba analizando, estudiando una ranita que había disecado y al estar limpiando el interior de la ranita, luego de haber hecho un corte en ella, pues sin querer tocó las terminaciones nerviosas de las extremidades de la ranita con una solución que él había preparado y pues la ranita comenzó a mover las extremidades. Eso le sorprendió, puesto que la ranita estaba descerebrada, estaba cerebralmente muerta, entonces no era posible de que mueva las extremidades. Sin embargo, tocando con esta solución salina que él había preparado, pues un impulso eléctrico, como las sensaciones que vas a tener cuando formes parte de nuestro grupo Impulso Uni. Un impulso eléctrico, lo que trajo como consecuencia de que se muevan las extremidades. Eso le llamó la atención, ¿no? Y eso hizo de que Luigi Galvani, siendo el médico, comience a estudiar la generación de reacciones espontáneas. A estas celdas galvánicas también se les llama celdas voltaicas en honor a Alessandro Volta. Alessandro Volta fue un italiano, quien preparó por primera vez una pila, fue quien diseñó la primera pila, ¿no? De ahí que el primer dispositivo en donde se genera electricidad. Por eso es que se le conoce con el nombre de celdas voltaicas también. Estos dispositivos nosotros los conocemos con el nombre común de pilas, con el nombre común de baterías, ¿no? Bueno, eso es lo que forma parte de la electroquímica. El hecho de que se generen reacciones no espontáneas a partir del uso de la corriente eléctrica y el uso más bien
la generación más bien de electricidad a partir de reacciones espontáneas. Eso se conoce con el nombre de procesos galvánicos. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los procesos electrolíticos, lo que observa por primera vez Michael por el año de 1833. Como les dije, la electrólisis es un proceso no espontáneo en donde se hace uso de la corriente eléctrica para provocar una reacción química del tipo redox. A ver, te comento algo. La electrólisis es el proceso que dio pie o es el descubrimiento que dio pie para que los químicos de la época, los científicos de la época, comiencen a relacionar a la materia con la corriente eléctrica. Si recuerdas un poquito, por esa época, la concepción atómica que se manejaba, la concepción atómica que se tenía, era la propuesta de John Dalton. No sé si recuerdas, John Dalton, que se considera como el padre de la teoría atómica. John Dalton decía que los átomos son esferas duras, son esferas indivisibles, ¿no? Son esferas muy compactas. John Dalton fue el primero en hacer estudios cuantitativos sobre las reacciones químicas, lo que le permite enunciar 4 postulados sobre cómo deben de ser los átomos. Fue el primero en dar a conocer postulados sobre cómo deben ser los átomos que constituyen las sustancias. Por eso se dice que es el padre de la teoría atómica, no el padre del átomo, de la teoría atómica. Como les digo, en esa época se consideraba el átomo, pues es una esfera maciza, compacta. Él jamás habló de cargas eléctricas, te comento. Es en 1833 cuando Michael Faraday hace circular corriente eléctrica a través de una sustancia y al observar que esta sustancia se descomponía, es ahí en donde los científicos, los químicos de la época comienzan a relacionar a la materia con la electricidad. Chicos, y este descubrimiento tremendamente importante de Michael Faraday es lo que da pie para que mañana más tarde se descubra al electrón, ¿no? Los rayos catódicos, con el estudio de los rayos catódicos que hizo Joseph John Thomson. El electrón se descubre por el año de 1897 y es la primera partícula cargada eléctricamente, la primera partícula subatómica cargada eléctricamente que se descubre, ¿no? Y ahí es donde ya cambia la concepción atómica. Bueno, esto de la electrólisis, como les decía, es un proceso no espontáneo en donde se hace uso de la corriente eléctrica, pero ¿qué tipo de corriente? La corriente eléctrica continua. Nosotros comúnmente lo que utilizamos, lo que empleamos es la denominada corriente alterna. Cuando nosotros enchufamos un artefacto electrodoméstico, cuando damos nuestra computadora de repente a un tomacorriente, un radio, un televisor, una plancha, no nos fijamos cuál es el polo positivo, no nos fijamos cuál es el polo negativo. ¿Por qué? Porque la corriente que utilizamos comúnmente, como su nombre lo indica, corriente alterna, pues no te permite diferenciar las polaridades, puesto que las ondas sinoidales, así se denominan las ondas que transportan la electricidad, viajan alternadamente entre los dos polos. Eso no te permite diferenciar la polaridad. En este caso, para el desarrollo de la electrólisis, necesitamos una corriente que sí nos permita diferenciar cuál es el polo positivo, cuál es el polo negativo. Por eso es que esa corriente se conoce como corriente continua, ¿ya? Recordamos eso, corriente continua, aquella que nos permite diferenciar cuáles son los polos. Es que necesitamos diferenciar los polos para saber qué es lo que ocurre en esos dispositivos en donde se llevan a cabo los procesos de electrólisis. Esos dispositivos se llaman celdas electrolíticas.
Cuando circula la corriente eléctrica a través de la celda, pues es allí en donde se provoca la descomposición de las sustancias, se generan iones, los cuales comienzan a moverse en la sustancia o en la solución por donde está pasando la corriente eléctrica, generándose reacciones del tipo redox. Recuerda eso, se generan reacciones del tipo redox, ¿ya? Por eso les decía, importante recordar eso. ¿Qué se aplica de la electrólisis? Una de las aplicaciones de la electrólisis es la denominada galvanoplastía. La galvanoplastía es el arte de recubrir un metal con otro metal. Algunos me dirán, profe, ¿y para qué hacen eso, no? ¿Qué sentido tiene recubrir un otro metal? ¿Para qué? Ah, pues eso tiene doble finalidad. En la industria, una de las finalidades es proteger a los metales de la corrosión. Procesos como los cromados, procesos como los niquelados, se realiza para proteger piezas de la constante tensión a la cual puedan estar sometidas, ¿no? Cigüeñales, por ejemplo, de los motores, los aros de los carros, por ejemplo, se someten a procesos de cromado con la finalidad de protegerlos, ¿no? Para que no se oxiden, para que puedan perdurar por más tiempo. Pero también la galvanoplastía se utiliza con fines decorativos. Los dorados, los niquelados, esa joyería de fantasía que existe, por ejemplo, a veces pues ofrecen cadenas doradas, que no es oro, sino es bañado en oro, o pulseras plateadas, aretes plateados, por ejemplo. Esos son joyitas que se han sometido, como les digo, a este proceso de recubrimiento con oro, recubrimiento con plata. Eso se llama galvanoplastía, una de las aplicaciones de la electrólisis. Y la otra gran aplicación de la electrólisis es la purificación de los metales, que se conoce con el nombre de electrorefinación. En metalurgia, recuerden que la metalurgia es el arte de extraer un metal de su mineral. Y los metales, como por ejemplo el plomo, como por ejemplo el zinc, como por ejemplo el cobre, pues se someten a procesos de purificación. Después de haber hecho todo el procedimiento para extraer el metal de su mineral, no siempre los metales salen puros. Por ejemplo, el cobre que nosotros utilizamos para las instalaciones eléctricas es un cobre que debe tener una alta pureza. Es un cobre que debe tener un 99.9% de pureza. ¿Y por qué tiene que ser un cobre tan puro? Para que no ofrezca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Porque ustedes saben que cuando hay resistencia al paso de la corriente se eleva la temperatura, se pueden provocar los cortocircuitos. Entonces, ese cobre que se utiliza es un cobre de alta pureza, que se conoce como cobre electrolítico. ¿Por qué se le llama así? Porque es un cobre que se le somete a un proceso de electrólisis para alcanzar ese grado de pureza que les estoy comentando. Pues ese procedimiento de purificar un metal, eso se llama electrorefinación. Bueno, ¿y nosotros podemos realizar el proceso de la electrólisis en forma casera? Claro que sí. Ahora que estamos en este periodo de aislamiento, pues aprovechemos la oportunidad de estar en casa para de repente hacer algunas, si nos gusta algo de ciencia, algunas pruebas, algunas prácticas, que no es muy complicado. ¿Qué necesito para hacer un proceso de electrólisis? Pues lo primero es un recipiente donde se va a llevar a cabo el proceso. Ese recipiente donde se lleva a cabo el proceso es una celda, se conoce como una celda o una cuba de electrólisis. En un laboratorio suelen utilizarse vasos de precipitado, hay vasos bastante grandes en donde se lleva a cabo el proceso.
a niveles industriales, dependiendo de el recubrimiento electrolítico que tú quieras realizar, pues los tanques van a tener diferentes y también van a estar hechos de diferentes materiales. Yo le comento por la experiencia que yo tengo en la práctica, que en alguna oportunidad yo he trabajado en esto. Por ejemplo, cuando se hacen procesos de cromado, se utilizan tanques de acero forrados con fibra de vidrio, ¿no? Y bueno, pues los tanques depende pues del cromado que tú quieras realizar, ¿no? Tú puedes hacer un cromado, digamos, cromado de piezas pequeñitas como hebillas de correa, por ejemplo, ¿no? Y para eso no necesitas un tanque de dimensiones tan grandes. Pero si yo quiero cromar, qué sé yo, el eje de un tractor, imagínate pues la dimensión del tanque, ¿no? Debe ser bastante grande. En casa, ¿qué podemos utilizar? Una tina, un baldecito de plástico de repente que podamos tener allí. No te sugiero una olla de la cocina porque nos podemos electrizar, nos puede pasar corriente, pero podemos utilizar un baldecito, una tina pequeña. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una fuente generadora de corriente eléctrica, una fuente generadora de corriente continua. Esta fuente generadora, lo ideal sería una batería, ¿no? Yo sé que ahora no hay mucha facilidad para conseguir cosas, pero de repente tenemos una batería en casa o esas baterías de los controles remotos, podemos juntar 2, 3 baterías y utilizarlas para nuestro proceso de electrólisis. Necesitamos vamos a necesitar aquello que va a poner en contacto a la fuente generadora de corriente con la sustancia o la solución por donde va a circular la electricidad. La sustancia o solución por donde va a circular la corriente eléctrica, que es lo que está contenido en el recipiente, eso se conoce con el nombre de electrólito. Un electrólito es una sustancia, puede ser una sustancia pura o puede ser una solución acuosa, en donde hay una disociación iónica, es decir, una separación de iones, ¿no? Es decir, es una sustancia que se ha separado en cationes y en aniones. Esos cationes, esos aniones son los que van a facilitar el paso de la corriente eléctrica. Puede ser una sustancia que se disocie como la sal de cocina cuando está fundida, o puede ser una solución acuosa de una especie química capaz de disociarse. La misma sal disuelta en el agua también se disocia en iones. Para poner en contacto entonces nuestro denominado electrólito con la fuente generadora de corriente es que se utilizan unas barritas que pueden ser metálicas o pueden ser no metálicas. Estas barritas se conocen con el nombre de electrodos. En casa, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar como electrólito agua con sal. Por ejemplo, agua con sal, y podemos utilizar como electrodos barras de grafito. Uy, profe, ¿dónde consigo grafito? El grafito es la punta de tu lápiz. El grafito es la punta de tu lápiz. Grafito es esa barrita negrita que está dentro de una pila. Si alguna vez has roto una pila, pues dentro de la pila hay una barrita negrita. Pues puedes utilizar eso. Pelas tu lápiz, sacas la punta y todo el grafito que está dentro de la maderita y lo utilizas como electrodos. Un electrodo estará conectado al borne positivo, otro electrodo estará conectado al borne negativo. Pues el electrodo conectado al borne negativo de tu batería, de tu fuente generadora de corriente eléctrica, eso se conoce con el nombre de cátodo. Y es hacia esa barrita, hacia ese cátodo, que migran, que viajan los iones denominados cationes. Ahora, ¿por qué se le llaman cationes? El término cation viene de la fusión de dos palabritas, cátodo más ion. Ion es un vocablo griego que significa viajero. A la traducción cation es un ion que viaja al cátodo, es un viajero que se dirige al cátodo.
Y si el cátodo tiene carga negativa, ahora comprenderás por qué los cationes son de carga positiva. Deben tener carga opuesta para que se dirijan a él. El otro electrodo que está conectado al borne positivo de la batería es el denominado ánodo. Hacia el ánodo migran los aniones. Los aniones son iones de carga negativa, puesto que el ánodo es positivo. Los aniones, a la traducción, son viajeros que van al ánodo, de ahí que se denominen. Como les digo, en casa tengo agua con sal, tengo mi batería, tengo mis barras de grafito, conecto las barritas a la pila, lo sumerjo en el agua con sal y al cabo de un momentito vamos a comenzar a observar que salen unas burbujitas. ¿Qué cosa vienen a hacer esas burbujitas? Si tú acercas tu nariz a uno de los electrodos, vas a sentir un olor bastante similar a la lejía. Ese olor bastante similar a la lejía es porque se está desprendiendo cloro. Por una de las barritas se está desprendiendo el cloro gaseoso. Ese cloro debe estar desprendiéndose a través del ánodo. Y al otro lado, en el cátodo, también van a salir unas burbujitas. Eso significa que también está desprendiéndose un gas. ¿Y qué gas será? Pues yo trato de percibir olor y no siento olor alguno. Pues ese gas es el gas hidrógeno. Y, profe, ¿cómo podría comprobar eso? Pues con mucho cuidado con hacerte daño, puedes encender un fosforito, lo acercas y vas a ver cómo se aviva la llama. Eso significa de que es gas hidrógeno. El gas hidrógeno combustiona, es un combustible. Por eso se aviva la llama. ¿Qué acabas de hacer? Haciendo uso de la corriente eléctrica, has descompuesto una sustancia, el cloruro de sodio disuelto en el agua, lo has descompuesto generando hidrógeno, generando cloro. Eso es electrólisis. Lisis, ruptura, electricidad, descomposición por acción de la corriente eléctrica. Pues, para poder conocer un poquito, para poder determinar cuantitativamente, o sea, para poder determinar las cantidades de sustancia que se pueden obtener en los diferentes electrodos, se hace uso de las denominadas leyes de Faraday. Michael Faraday establece un par de leyes para estudiar la electrólisis. Si las recordamos, antes de revisar una pregunta de examen de admisión a la uni, son dos leyes. La primera es aquella en donde Michael Faraday propone de que la cantidad de sustancia que se va a obtener, ya sea en el cátodo o en el ánodo de una celda, es proporcional a la cantidad de corriente que va a circular. Michael Faraday nos dice que al paso de 96.500 coulomb de corriente, no sé si ustedes recuerdan, los químicos a esa cantidad de corriente eléctrica que determinó Michael Faraday, 96.500 coulomb, le ha denominado en honor a él justamente un Faraday. Al paso de 96.500, un Faraday, Michael Faraday dice que se debe depositar o se debe de liberar, ya sea en el cátodo o en el ánodo, un equivalente gramo de sustancia. Se darán cuenta que en este capítulo de electroquímica hablamos de cationes, hablamos de aniones, hablamos de equivalentes, hablamos de reacciones redox, o sea, hacemos uso de todo lo que hayamos podido aprender durante el desarrollo del curso. Bueno, Michael Faraday entonces propone que la masa es proporcional, alfa es proporcional, indica proporcionalidad, es proporcional a la carga representando con Q. Ustedes son grandes matemáticos, por lo tanto puedo yo decir que la masa es igual a una constante K por la carga de corriente que circula. Es decir, que esa es una relación alfa. Pero, gracias a sus grandes conocimientos de física, la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Tiene la carga eléctrica con la intensidad de corriente y el tiempo.
La carga eléctrica se expresa en coulombs, la C mayúscula representa coulombs, la intensidad de corriente se expresa en amperes. Recuerden, futuros ingenieros de la UNI interesados en la ciencia, en la ingeniería, no se dice amperio. Nosotros aquí en el Perú estamos acostumbrados a decir amperio y la unidad no es amperio, es ampere. Y el tiempo expresado en segundos. Esa constante K, de la cual habíamos indicado en esta primera relación, esa constante K es el cociente de dividir el equivalente gramo de la sustancia entre un Faraday, entre el 96.500 coulombs. Eso le llaman la constante electrolítica. Entonces, si recuerdas que un equivalente gramo se calcula, si se trata de un elemento químico, dividiendo la masa atómica del elemento entre la valencia. En pocas palabras, es la masa equivalente expresada en gramos, ¿no? Bueno, entonces, si conocemos esta relación, reemplazamos en alfa y obtenemos una formulita para poder calcular la cantidad de sustancia. Una formulita en función del tiempo expresado en segundos. Aunque también por ahí sacan otras fórmulas y me llenan de fórmulas la cabeza, ¿no? Que es lo tradicional que enseñan en cualquier academia, una fórmula para segundos, una fórmula para el tiempo, o sea, me llenan de fórmulas. Jóvenes, lo importante es manejar los conceptos. Ahí están las formulitas para que no se diga que no las revisamos. Sí las revisamos, sí lo hacemos, pero también vemos otras formas de cómo poder desarrollar los ejercicios sin tantas fórmulas, tal vez. Y para terminar de revisar este concepto teórico, pues, en la segunda ley, Michael Faraday habla de celdas conectadas en serie. Cuando dos o más celdas están conectadas en serie, una conexión en serie es un tipo de conexión en donde por todas las celdas circula la misma carga de corriente, más o menos como aparece en ese esquema, ¿no? Hay dos celdas y como verás, la misma corriente es la que está circulando a través de esas dos celdas electrolíticas. Pues experimentalmente, Michael Faraday determina que la cantidad de equivalentes de cada una de las sustancias obtenidas en los diferentes electrodos van a ser iguales. O sea que la cantidad de equivalentes de sustancia A será igual a la cantidad de equivalentes de B, e igual a C, e igual a D. Y si nos acordamos un poquito de esta geometría, ese número de equivalentes se determina pues dividiendo la masa en gramos, eso sí es importante, la masa debe estar expresada en gramos, entre la masa equivalente de esas sustancias. Esas son las dos leyes que Michael Faraday propone, o que da a conocer, para poder determinar de manera cuantitativa las cantidades de sustancias que se van a obtener mediante el proceso de la electrólisis. Veamos una aplicación de la electrólisis con un problema de examen a la UNI. A ver, la UNI, en una pregunta de examen de admisión, una pregunta muy sencilla, una pregunta de aplicación, propone que, o nos pide determinar qué tiempo en horas se necesita para electrodepositar, o sea, para que se deposite en el respectivo electrodo 4,5 gramos de cobre. Nos da esto una solución acuosa de sulfato cúprico, ese es nuestro electrolito, y se emplea una corriente de 2 amperes, cuya intensidad es 2 amperes. Me dan como dato la equivalencia de un Faraday, que ya les dije, 36.500, los químicos han llamado a esa cantidad de carga eléctrica un Faraday, y nos dan las masas de los átomos, la masa de los elementos, ¿no? De cada uno de los elementos, las masas molares atómicas que deben estar expresadas en gramos por mol. No colocan las unidades, la UNI no lo puso en el examen de admisión, pero cuando te dicen masa molar, ya tú sobreentiendes que es una masa expresada en gramos por mol.
A ver, ¿cuál es la forma típica de desarrollar ese ejercicio? Es un ejercicio fácil de aplicación. ¿Qué se hace en todas las academias? Ah, ya. Chicos, esto es aplicación de la primera ley de Faraday, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es la aplicación de la primera ley de Faraday? Hace un momentito vimos que hay una formulita que nos permite relacionar la cantidad de sustancia obtenida en un electrodo con el tiempo, que es lo que nos están pidiendo, con el tiempo y expresado en horas. A nosotros nos han llenado de fórmulas, nos han dado todo un rosario de fórmulas, un formulario enorme, ¿no? Y entonces, de los datos deducimos lo siguiente. En la solución de sulfato de cobre, el cobre debe de estar trabajando con valencia. El ion sulfato es un anión poliatómico de carga -2. Para que la sumatoria de carga sea 0, el cobre debe estar actuando con carga +2. De ahí que su valencia es igual a 2. Ahora, chicos, si yo no sabía cómo deducir la carga, podía determinarlo a partir del nombre, cúprico. Por eso, yo siempre les he dicho, aquí en Impulso Uni, tratamos en lo posible de que ustedes tengan bien cimentada su teoría. Eso es importante, que no se aprendan de memoria las cosas, sino que tengan bien cimentada la teoría. No me acuerdo de algo, la memoria falla, me puse nervioso en el examen de admisión. Ah, pero mis conceptos teóricos no se van a perder. Cúprico, ico, terminación ico es para la mayor carga y el cobre tiene como mayor carga o tiene como cargas 1 y 2. Ah, cúprico es el mayor estado de oxidación, la carga 2. Por lo tanto, la valencia del cobre es 2. Bueno, entonces aplico mi fórmula. Por la primera ley de Faraday, aplicando la fórmula para horas, porque hay una fórmula para segundos, una fórmula para horas. Aplico la fórmula para horas. ¿Cuál era? Esa era la fórmula para horas. Bueno, entonces comienzo a reemplazar mecánicamente. A mí mi profe me ha dicho que yo aplique la fórmula. La cantidad de cobre obtenido es 4,5. Esto es igual al equivalente gramo, masa atómica entre la valencia, entre, a mí me ha dicho que me aprenda de memoria, 26,8, esa es la fórmula para horas. Por lo tanto, esto lo multiplico por la intensidad 2 amperes y eso por el tiempo y despejo la calculadora y el tiempo me sale 1,899. ¿Qué marco en el examen de admisión? Ah, ya, la respuesta debe ser la letra C. Pregunta de examen de admisión. Formulazo, chicos, ahí lo único que he hecho es aplicación de memoria. Tengo que aprenderme de memoria las fórmulas. Jóvenes, pero ¿y si no me acuerdo la fórmula? ¿Y si me olvidé de la fórmula? ¿Qué hago? ¿Un ciclo más? No. Pues podemos desarrollar el ejercicio de otra manera, ¿no? De repente podemos desarrollarlo, pues, aplicando el enunciado de la ley. Yo no me acuerdo de la fórmula, puedo aplicar el enunciado de la ley. A ver, según Michael Faraday, la cantidad de sustancia obtenida en el electrodo es proporcional a la carga de corriente que circula. Dice que al paso de 96.500 coulomb de corriente, en este caso, se deposita un equivalente gramo de cobre. Eso dice la primera ley. Al paso de un Faraday, 9.500 coulomb, se deposita o se libera, ya sea en el cátodo o en el ánodo, un equivalente gramo. Aplico mi teoría. ¿Cómo se calcula el equivalente gramo? Ya lo mencionamos, un equivalente gramo es la masa atómica entre la valencia, expresada en gramos. Bueno, si 96.500 coulomb produce un equivalente gramo de cobre, pues entonces, al circular una carga Q, se ha depositado 4,5 gramos. Pero luego mira, hey, profe, un momentito. Pero a mí no me están pidiendo la carga, a mí me están pidiendo el tiempo. Ah, es cierto. Pero no te preocupes,
Esa carga, ¿a qué es igual? La carga, vimos una relación, la carga se relaciona con la intensidad y se relaciona con el tiempo, ¿no? La carga es intensidad por tiempo. La intensidad es 2 amperes y el tiempo es justamente lo que me pide. Ese tiempo, pues, va a estar expresado en segundos. Como me han pedido en horas, tú sabes que una hora son 3.600 segundos. Bueno, pues despejamos, hacemos la conversión del caso y el tiempo, pues, nos va a resultar el mismo. Aquí este tiempo es en segundos, no en gramos, ¿no? En segundos. Bueno, la respuesta es la letra C. Igual, aplicando el enunciado de la primera ley. No hemos aplicado fórmulas, hemos aplicado el enunciado de la ley. ¿Ya? Hemos aplicado el enunciado de la ley. ¿Y habrá alguna otra forma de poder determinar este ejercicio? Claro, tal vez razonándolo. Podemos desarrollar el ejercicio razonando, podemos desarrollar el ejercicio pues aplicando nuestros conocimientos, que es lo que tratamos aquí en Impulso, que no solamente tengas una forma de desarrollar, no solamente aplicando fórmulas, sino me interesa que razonen. A nosotros nos preocupa mucho eso, de que razonen, de que interpreten y que apliquen sus conocimientos, que se luzcan, mejor dicho, en el examen de admisión. ¿Qué te parece si resolvemos el problema por estequiometría? Por estequiometría. Claro. A ver, y aquí empiezas a aplicar tus conocimientos. Y esa es una característica de Impulso. Me están hablando de la electrodeposición del cobre a partir de una solución de sulfato cúprico. En la solución de sulfato cúprico, y así es como razona un alumno de Impulso Uni, en la solución de sulfato cúprico, pues el cobre está actuando, es un catión. Cuando la corriente eléctrica comienza a circular, mencionamos que esos cationes migran, se dirigen al cátodo. Y se dirigen al cátodo con la finalidad de experimentar un proceso ¿de qué? Un proceso de reducción. Entonces yo puedo plantear lo siguiente. La semirreacción que se produce en el cátodo de la celda, la semirreacción de reducción, debe ser la que ahí se muestra. El cobre más 2, que se encuentra en medio acuoso, pues gana 2 electrones y forma el cobre metálico, ¿verdad? El cobre sólido. Ese cobre es el que se deposita en el cátodo. Interpreto mi semiecuación, mi semirreacción. Esos coeficientes que aparecen de rojo nos indican la relación molar. Por estequiometría, yo puedo relacionar la cantidad de electrones que ha circulado y la cantidad de cobre obtenido. Más o menos así. Por estequiometría, yo puedo decir que 2 moles de electrones al paso de 2 moles de electrones se forma 1 mol de cobre metálico. ¿Cuál es la equivalencia? En Impulso Uni nos preocupamos mucho de eso, que manejen las equivalencias, que manejen los conceptos, que tengan todos los conocimientos. Pues, jóvenes, 2 moles de electrones equivaldrán a 2 veces 96.500. Esa carga de 96.500 coulomb es una carga equivalente a la carga de 1 mol de electrones. Cada electrón, si recuerdas, tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si tú multiplicas ese valor, esa cantidad, por el número de Avogadro, recuerda que en un mol hay un número de Avogadro de partículas, si lo multiplicas por el número de Avogadro, resulta el 96.500. Como aquí me hablan de 2 moles, entonces será 2 veces 96.500. Y 1 mol de cobre equivale a su masa atómica en gramos. Entonces,
del dato, la carga que está circulando, yo lo expreso, ya dijimos, como 2 amperes por el tiempo, ¿sí? Si una carga de 2 veces 96.500 coulombs forma 63,5 gramos, según la ecuación, al circular una carga Q, se debe de formar 4,5 gramos de cobre. Pero esa carga Q, ya dijimos, lo podemos expresar como intensidad por tiempo. 2 amperes por el tiempo. Igual, despejamos el tiempo, ¿no? Y ese tiempo, bueno, ya les dije que debe de transformarse y salir en segundos. Por lo que, perdón, en horas. Por lo que la respuesta sería la letra C. 3 formas distintas del ejercicio: aplicación de fórmula, lo clásico, lo tradicional, aplicando la definición, que es correcto, que tal vez muy pocos lo hacen, ¿no? Y aplicando otra forma más práctica, pero haciendo o poniendo en práctica tus conocimientos por estequiometría. Chicos, así es como nosotros tratamos de que ustedes alcancen el nivel óptimo para lograr su ingreso en la universidad. Es así como en Impulso Uni, buscamos que ustedes traten de manejar varios métodos de resolución de un ejercicio, para que si no sale de una forma, pues podamos desarrollarlo de la otra. Te invito a que formes parte de la gran familia de Impulso Uni para que notes la diferencia. Te invito a que continúes viendo nuestras transmisiones en vivo a lo largo de la semana y, como te reitero, te esperamos para que formes parte de Impulso Uni, en donde vas a notar verdaderamente la diferencia. Espero que les haya gustado, ha sido un gusto. Nos vemos en otra oportunidad, ¿sí? Chao, chicos.